Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Dios Todopoderoso. Presentamos nuestras vidas delante de ti en esta mañana, Dios, para escuchar tu palabra y para que tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, sea enseñándonos, sea redarguyéndonos, sea edificándonos, Padre, en esta mañana. Dejamos todo en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad en cada uno de nosotros y úsanos conforme a tu palabra. Que esta palabra sea palabra que provenga de ti, no de humana sabiduría. Que seas tú hablando de nuestros corazones, Señor. Y dejamos todo en tus manos, Padre, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo del 8 al 16, amén. Amén. Éxodo, Éxodo 17 del 8 al 16, amén. Amén. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en las manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Amén. Bueno, la gloria para nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces hemos estudiado Éxodo, ¿no? Hemos visto cómo nuestro Dios Padre Celestial Todopoderoso, en su infinito amor y misericordia, libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y dice que mientras iban por el desierto, Él les colocaba una nube de día para que los protegiera del sol incandescente en el desierto. Y de noche se transformaba en una columna de fuego. Y estaba ahí la presencia de Dios guardándolos. Con esa columna de fuego tenían luz para caminar, pero también tenían calor. ¿Sí? Los guardaba el Señor. Y incluso abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco y se librara de sus enemigos. Y de esa manera pues derrotó a sus enemigos, ¿no? Ahí quedó el pueblo de Egipto. Pero no faltaba más que también siguió guardando su pueblo, amén. Mientras andaban por el desierto, llegaron a un lugar donde había
un río que era de aguas amargas. Y el Señor utilizó un árbol para que esa agua amarga se convirtiera en dulzura. Amén. También los alimentó, les daba codornices y les mandaba desde el cielo el maná para que se pudieran alimentar. Tenían sed y les mandaba por medio de una roca en un desierto, imagínense en eso, en un desierto, y usaba una piedra para brotar de ahí manantial de agua. Para calmar la sed de 2000 personas, una abundancia tremenda y un poder de Dios que se manifestaba. Amén. Y vemos cómo esa roca era Cristo y cómo el agua que brotaba era el Espíritu Santo. Amén. Promesas del Señor. Amén. Y de esa manera ahora vemos cómo siguió librándolos de todo mal y peligro, siguió librándolos de sus enemigos, de todo aquel que se levantaba contra su pueblo, él se encargaba. Entonces el pueblo estaba en el desierto, leíamos aquí que el pueblo estaba en el desierto. Versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Estaban por la región de Refidim, y Amalek salió a pelear contra su pueblo, ¿sí? Y vemos que Dios lo respaldó. ¿Y quién es Amalek? Amalek proviene de la siguiente, digamos, genealogía. Entonces estaba Abraham, sabemos que Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, ¿sí? Y Esaú y Jacob siempre tuvieron inconvenientes, siempre hubo discordia entre ellos. El mayor era Esaú, ¿verdad? Que era el primogénito y que era quien habría de haber heredado los bienes de su padre y como que todos los privilegios que tenía la primogenitura, digamos que era por ser el primogénito, tenía una serie de galardones y de cosas y de bendiciones especiales por ser el primer hijo de Jacob. ¿De qué? Perdón, de Isaac. Entonces de esa manera era él, pero el que hizo Esaú con eso, él lo despreció, porque despreció todas esas bendiciones, esos galardones, y en lugar de aceptarlo, lo vendió por un plato de lentejas, ¿sí? Eso está, digamos, en Génesis capítulo 36, por favor, un segundito. Versículo 12. Y vemos ahí versículo 12, ¿eh? Entonces aquí, bueno, digamos que ahí proviene la descendencia de donde salió Amalek. Entonces dice que Timna fue concubina de Eliafaz. Eliafaz pues era un hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Entonces vemos ahí cómo Esaú tuvo 3 hijos, eran Elifaz, Reuel y Jeús. Y Elifaz tuvo 5 hijos, que eran Temán, Amar, Sefú, Gadán y Kenaz. Y de estos Gadán fue el padre de Amalek. Y entonces vemos ahí también que por el otro lado estaba Jacob, ¿verdad? Y Jacob tuvo a Leví, y Leví tuvo a Coat, y Coat a Amram, y de Amram provenía Moisés, ¿sí? Y entonces vemos que después de muchas generaciones esas contiendas todavía seguían, y en la misma familia, y todo primero por la desobediencia y lo que había hecho Esaú de primero, como despreciar esos galardones, despreciar la primogenitura. Sí, entonces él, debiendo haber heredado todo, lo despreció, y de esa manera quedó excluido, ¿sí? Entonces los amalecitas, ¿sí? Amalecitas, que provienen de Amalek, dice que no tenían razón, digamos que no tenían una razón política para atacar a Israel.
Israel iba por el desierto de Refidim, ¿sí? Pero Amalek vivía lejos, vivía en otro lugar. Leamos aquí en Números, por favor. El libro de Números, capítulo 13. Números 13, 29. Números 13, 29 dice: Amalek habitaba en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero no te dice que Amalek habitaba en Negev. Negev estaba lejos, o sea, vivían cerca al mar Mediterráneo, ¿sí? Hacia la parte de arriba, y el pueblo de Israel iba pasando por la parte de abajo, cerca al mar Rojo. Entonces, o sea, tuvo que andar mucho camino para ir a atacar al pueblo de Israel, ¿sí? Y no era porque iban pasando por su pueblo, porque muchas veces ellos se enfrentaban a conflictos porque iban entrando en tierras de otra soberanía y les hacían conflicto, pero ahí no tenían nada que hacer. O sea, ahí no había por qué ir a buscarle conflicto, más pues por lo que ya leímos que venía un conflicto de sus antepasados. En Génesis capítulo 25, por favor. Génesis 25, versículo 34. Génesis 25, 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ahí está, primogenitura. ¿Sí? Entonces Esaú vendió su primogenitura despreciando el ser hijo mayor, ¿sí? Despreciando la herencia de su padre, ¿sí? Era algo que él quería, y vemos que tiempo después intentó recuperar la bendición de su padre, pero ya era demasiado tarde. Ya había sido entregado ese privilegio a Jacob. Vamos al libro de Hebreos ahora. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 16 y 17. ¿eh? Hebreos 12, 16 del 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? O sea, después se arrepintió y hasta con lágrimas se presentó delante de su padre buscando esa bendición, pero ya la había perdido. Que no nos toque a nosotros eso. Exacto, que no nos toque a nosotros esto, que nosotros no perdamos esa herencia que tenemos, una herencia aquí de oro y plata en esta tierra, sino esa herencia en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Entonces, Amalek atacó a los débiles entre el pueblo de Israel, también vemos eso, ¿sí? Esto lo podemos comparar con la lucha, o sea, la lucha que tuvo Israel contra Amalek, la podemos comparar con la lucha que tiene cada día
un creyente. O sea, la lucha que tenemos, la lucha propia que tenemos nosotros contra nuestra carne. Amén. Porque Amalek sería como esa carne y nosotros, Israel sería como nuestro espíritu. ¿Sí? Y entonces vemos cómo, y ahorita lo vamos a leer, cómo la carne ataca a aquellos que están débiles espiritualmente y los hace caer en pecado, en tentación. ¿Sí? ¿Y por qué se da esa debilidad? Porque no oran, porque no hay comunión con Dios. Por eso llegamos a esa debilidad y llegamos a caer en tentación. Porque mientras nos mantengamos fortalecidos por medio de la comunión con el Señor, pues por más pruebas que lleguen o tentaciones vamos a poder resistir de la mano del Señor. Amén. Pero leamos aquí una parte en Deuteronomio, capítulo 25, por favor. Deuteronomio 25, versículos 17 y 18. Deuteronomio 25, 17 y 18 dice: no torcerás, perdón, está leyendo otro. 17 y 18 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajando y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Amalek? Atacó a los más débiles, ¿sí? Los que quedaban atrás. Pues iba todo el pueblo, iban 2 millones de personas caminando por el desierto, ¿cierto? Y los de atrás, pues los que se iban quedando atrás, los ancianos, los débiles, los que tal vez habían... Los perezosos. Sí, también, no faltan los perezosos de atrás, la gente que de pronto tenía, por el afán de las cosas, cargaba mucho peso, ¿no? Porque querían llevar hasta todas sus propiedades, y el Señor los sacó con todo lo que tenían de Egipto, ¿no? Pero estos que iban cansados y eso, iban atrás, y ahí aprovechó a Amalek. Y entonces ahí vemos lo que les decía, que es como la carne que cuando nos coge débiles nos hace caer. O sea, vienen esos ataques y no somos capaces de resistir. Así pasó con el pueblo de Israel, no fue capaz de resistir los que estaban en la retaguardia, los que estaban atrás, a causa de que estaban debilitados. Y Moisés tuvo que enfrentar a Amalek, pero también vemos ahí el poderío del Señor, amén, el poder de Dios, porque Moisés no se enfrentó, no utilizó tácticas militares, él utilizó tácticas espirituales, amén. Y eso es algo que debe, digamos, que alentarnos nosotros a que hay forma de vencer al enemigo, hay forma de vencer la carne principalmente, amén. Y esto nos muestra que la única forma de vencer nuestra carne es fortaleciendo nuestro espíritu en la comunión con Dios, amén. Volvamos ahí al libro de Éxodo, bueno, y repitamos nuevamente el versículo 9 al 12. Éxodo 17, versículo 9 al 12. Amén. Dice: y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Entonces, mientras Josué enfrentaba contra los amalecitas en guerra con espada, Moisés subió al monte
y estaba delante de la presencia de Dios. Y ahí, y mientras eso, él no estaba ahí descansando, ¿cierto? Moisés no estaba allá, miren cómo se agarran. Él no estaba tampoco ahí sentado, Pues estaba animando desde allá. no, él estaba en comunión con el Señor, porque él estaba intercediendo delante del Señor y de esa forma él levantaba sus manos. Amén. Y mientras levantaba sus manos, iba ganando el pueblo de Israel. Entonces, lo que él hizo fue subir también a pelear, pero no con armas físicas, ¿sí? Sino no con armas terrenales, como dice la palabra, sino armas poderosas espiritualmente. Amén. Amén. Porque no vamos a vencer a nuestra carne o a vencernos a nosotros mismos a menos que usemos armas espirituales, ¿sí? ¿Y cuáles son esas armas espirituales? ¿Qué día las dijo la pastora Milena? El ayuno, la alabanza. Sí, la oración fundamental, el ayuno, la alabanza y el estudio de la palabra. Amén. Ahora le agregamos una más, Amén. porque es importante el estudio de la palabra en nuestras vidas. Amén. Entonces, de esa manera recuerden la oración, el ayuno, la alabanza y el estudio de la palabra. Amén. Y todo eso es lo que nos sostiene, esas son nuestras armas para poder pelear contra la carne, contra el enemigo. Incluso dice la palabra de Dios que está el enemigo Satanás andando como león rugiente, buscando a quien devorar. Al débil, al que está ahí como enredado en las cosas de este mundo, al que está distraído. ¿Sí? Que tome agua, le dijeron. El que está distraído, y de esa manera pues es cuando aprovecha el enemigo. ¡Zas! Tome para que lleve. Pero es ahí que podemos ser esforzados y valientes y de una manera, de una u otra manera, protegernos de esos ataques. Amén. Con eso venceremos la carne para que no nos arrastre hacia el pecado, porque eso es lo que hace la carne, arrastrarnos hacia el pecado, mostrarnos lo que es malo como bueno, y ahí caemos en condenación. Pero bueno, aunque los israelitas no tenían experiencia en la guerra, todavía no estaban muy novatos, acababan de salir, incluso ellos tenían desde que empezó a perseguirlos del pueblo de Egipto, ellos tenían miedo, ¿no? Porque ellos no eran guerreros, ellos eran campesinos, ellos eran trabajadores, ¿sí? Albañiles, hacían allá, sacaban piedras y construcciones y todo eso que querían los egipcios. Sí, pero Dios les dio la victoria a ellos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces Josué enfrentó a Amalek y venció no por la capacidad, porque incluso Moisés no le dijo toma todo el pueblo y ármense todos y vayan a pelear contra Amalek, no. Le dije toma a unos varones, le dijo, ¿sí? Y ve a pelear contra él. Dice que algunos, sí, no fueron muchos. Entonces no era por la capacidad que tuviera el pueblo de Israel en armas, porque tampoco tendrían muchas armas, no sé como los otros, que eran ejércitos especializados en la guerra. No, al contrario, ellos eran humildes hasta en esa capacidad, y no era por esa capacidad que ganaban, sino por la intersección de Moisés delante de Dios, delante de la presencia de Dios, ¿sí? Por supuesto por la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios, que su pueblo saliera victorioso. Amén. Entonces nos dice que Moisés subió al monte y vemos que él no subió solo, ¿sí? Sino que subió con dos personas más, que le ayudaron a sostener sus manos. Y nótese que esto también aplica para nosotros, porque aunque la salvación es individual, pero no estamos solos. Nos tenemos primero como iglesia, nos tenemos los unos a los otros, y es ahí donde debemos apoyarnos los unos a los otros en oración, y fundamental en los hogares, en las familias, apoyarnos el cónyuge con el cónyuge, ¿sí? Es más, hasta con los hijos, porque los hijos también pueden orar, y si no hay forma y somos como que los únicos creyentes en la casa, pues nos podemos apoyar de los hermanos de la iglesia, ¿sí? Porque Moisés se apoyó de
de un hermano, pero se apoyó así de esa manera de estos dos varones, ¿verdad? De Aarón y Hur. ¿Sí? Y se apoyó en ellos y ellos le levantaron las manos. ¿Sí? Asimismo es que debemos levantarnos las manos los unos a los otros en oración y en comunión. Es más, no es ni siquiera necesario que nos lo pidan, sino que cada uno de nosotros debería tener como que un listado de la oración, y en ese listado fundamental que estemos la iglesia de Cristo. Amén. Que estemos orando los unos por los otros, y de esa manera todos vamos a seguir y a salir victoriosos. Amén. 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 Y tenemos que buscar esa ayuda que también sostenga nuestras manos. Entonces Amalek es esa figura del conflicto que hay en el creyente entre, como les decía, entre nuestro ser interior y el ser exterior, en el sentido de hablando de la carne, y en el sentido de hablando, digamos, de nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que esforzarnos para que nuestra carne mengue y crezca nuestro espíritu. Y la manera de que eso suceda es la oración, por medio de oración, la lectura de la palabra. ¿Eh? Vamos al libro de Romanos, por favor, ahí en Romanos capítulo 7, ya en el Nuevo Testamento, adelante de los Hechos de los Apóstoles. Romanos 7, versículo 15 al 24. Adelante de hecho y acá Apocalipsis. Romanos 7, 15 al 24. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el que quiere el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo que la ley en mis miembros, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues sabemos quién nos libra actualmente de ese cuerpo de muerte. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él nos da esa capacidad por medio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se enseñoree nuestra carne de nosotros. Amén. Sino que sea creciendo nuestro espíritu. Entonces, de aquí el apóstol Pablo, vemos que era el apóstol Pablo que estaba escribiendo estas palabras. Y decía que aún en él tenía esa lucha contra la carne. Tenía esa lucha contra ese ser exterior. Y si la tenía Pablo, el apóstol Pablo, ¿por qué no la vamos a tener nosotros? Claro que la tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que él vencía. ¿Y cómo vencía? Con una oración, alabanza y palabra del Señor. Amén. ¿Sí? Y entonces eso es algo diario que tenemos que luchar nosotros. Recuerden que nuestro principal y peor enemigo incluso no es Satanás. ¿Quién es? Nosotros mismos somos nuestro principal y peor enemigo, porque es a la carne a la que le gusta el pecado, a la carne a la que le gustan los vicios, a la carne a la que le gusta la pornografía, el sexo, todas esas cosas que nos hacen pecar, que nos llevan a desviarnos del camino del Señor e irnos al camino de Satanás. Pero de ahí que el amor de Dios está con nosotros. Amén. Y dice que incluso Pablo, queriendo hacer el bien, termina haciendo el mal de una u otra manera, el mal que él no quiere hacer.
y que incluso él dice que no entiende por qué hace ese mal, pero hay una fuerza en el interior de Pablo, así mismo que está en nuestro interior, que es ese río de agua viva de los que hemos hablado, que es el Espíritu Santo morando y obrando en nosotros, amén. Y que debemos luchar contra esa ley que es la carne que nos arrastra hacia el pecado. Entonces todo cristiano tiene que enfrentar diariamente esa lucha, sí, pero es luchando, porque si nosotros no luchamos, pues la carne va a ganar y vamos a andar en la carne, y eso tiene un efecto más allá, que es cómo reaccionamos en medio de las dificultades, cómo respondemos a alguien en un momento de que estamos como que mal geniados, vamos a reaccionar mal, de ira, ¿sí? Vamos a reaccionar con ira, con enojo, con palabras incorrectas, pero para que eso no pase, tenemos que tener comunión con Dios, ¿sí? Para que podamos ser fortalecidos y salgamos victoriosos, amén. Amén. Porque algunos salimos victoriosos, otros salen derrotados, otros caen en pecado, y esto nos desvía de nuestro propósito, que es llegar a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso debe ser nuestra meta, siempre tener esa meta en nuestra mente, de que nuestra ciudadanía no es celestial. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de esos lugares celestiales que el Señor Jesucristo se va a preparar para nosotros, amén. Y debemos de enfrentar, ¿sí? En esa lucha en nuestro interior, así como Amalek, ¿sí?, se enfrentó a los más débiles, pues la carne aprovecha cuando estamos débiles. Por eso es que debemos fortalecernos, ¿sí?, para poder librar esa batalla, ¿sí? El débil que no ora, el que no lee la palabra, el que no ayuna, el que no alaba a Dios, el que anda de esa manera, pues anda todo el tiempo debilitado, ¿sí? Y de esa manera pues cae en condenación, cae en pecado. Y debemos pues nosotros orar, ayunar, alabar y leer la palabra de Dios, continuamente. ¿Para qué? Para estar fortalecidos, porque sin eso no vamos a salir victoriosos, por más que queramos y es un complemento porque todo es importante para el Señor. No solamente es leer la palabra, porque podemos leer la palabra, pero sin oración no tiene efecto en nuestras vidas. Podemos alabar al Señor con canciones y cánticos, pero sin oración y comunión con Él y con la palabra no va a haber efecto. No vamos a entender que estamos cantando si realmente no entendemos su palabra. Y solamente el ayuno tampoco, porque el ayunar se convertiría en aguantar hambre, y eso no es el ayuno. El ayuno no es aguantar hambre, sino tener comunión con Dios. Amén. Y si logramos hacer esas cosas, vamos a salir victoriosos, vamos a estar fortalecidos, vamos a estar fuertes, para que cuando vengan esos ataques, esas acechanzas del enemigo, esa tentación o eso que quiera hacer la carne, pues ya no la hagamos, porque el Señor está fortalecido en nosotros. Amén. Amén. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Ahí después de Romanos sigue Corintios, y después de Corintios sigue Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17 al 23. Gálatas 5, versículo 17 al 23. Amén. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia,
inmundicia, laxiria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que son todas estas obras de la carne, ¿sí? Y la carne pues tiene muchas cosas que le agradan, y por eso dice que manifiestas son las obras de la carne, y todos esos pecados le agradan a la carne, pero nosotros no debemos practicar, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces recuerden que una cosa es que uno, siendo creyente, ya creyendo en el Señor Jesucristo, de pronto vaya, camine mal, se encuentre con una cáscara de banano y se resbala. O sea, es diferente a que uno por accidente, por cuestión, cayó en un pecado. Pero es diferente al practicar el pecado. El que practica el pecado es como el que practica un deporte. Como vemos hoy en día que ya todo el mundo quiere practicar ciclismo. Y entonces ellos continuamente están montando bicicleta, andando por las calles y quieren, y todos los días, y practican. El que practica fútbol es todos los días con el fútbol, una cosa y la otra, pero fútbol, ¿sí? De esa manera practican ese deporte, pero nosotros no podemos practicar el pecado. Quiere decir que en nuestras vidas no puede haber todas estas obras de la carne. O sea, ni adulterio, ni fornicación, ni inmundicia, laxiria, idolatría. Pero nótese que uno empieza con estas y dice, no, pues cosas terribles que yo ni aún con el dedo las toco, ¿sí? Pero vemos que dice acá, dice celos, ira, contiendas, cualquier tipo de pelea, ¿sí? Disensiones, herejías, envidias, algo que decimos, no, pues eso no es tan grave, pero es un pecado, y si lo practicamos, dice que no heredaremos el reino de Dios. Entonces no debemos tampoco envidiar nada de lo que tenga la gente a nuestro alrededor. El Señor cada uno le da conforme a su bendita y perfecta voluntad. Y si pasamos por necesidad, por dificultades, porque quiere que nosotros nos encaminemos con ellos y que oremos, ayunemos, estudiemos la palabra y lo alabemos, y de esa manera Él nos dará sus añadiduras, aunque no lo debemos hacer por esas añadiduras, sino por buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Y si buscamos primeramente el reino de Dios, pues vamos a tener que fortalecemos nuestro espíritu, tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero no templanza de las 5 bendiciones, no. Eso es una templanza diferente, es una templanza del amor del Señor, una templanza de que permanezcamos firmes en los caminos del Señor, que tengamos la verdaquera de poder decir a cualquier persona que nos pregunte si somos cristianos, podamos decir sí, yo soy cristiano y yo alabo al Señor y ya no hago el mal, sino ahora hago el bien. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora leamos en Gálatas capítulo 4, ahí atrásito, versículo 29. Entonces dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Es decir, que si nos referimos al texto que estábamos leyendo, el hijo de la esclava, ¿sí?, perseguía al hijo del libre, hablando de Ismael cuando perseguía a Isaac. ¿Recuerdan esa historia? Que Isaac pues era el hijo que Dios le había prometido a Abraham, y él, en medio digamos, de pasar ese tiempo y que no llegaba, tomaron una decisión apresurada y se unió a la esclava, y la esclava quedó embarazada y ahí nació Ismael. Y de esa manera ahí también hubo conflicto a lo largo de la historia
de la descendencia de Abraham. Pero bueno, entonces sabemos que el hijo de carne perseguía al hijo de la promesa. Si el hijo de carne, Ismael, perseguía al hijo de la promesa en Isaac. ¿Eh? Ahora esto se repite, porque Esaú, el hijo de carne, digamos que no le importó su primogenitura en su momento, y lo único que le interesaba eran las cosas terrenales, y en ese momento lo único que quería era saciar su carne, ¿sí? Por medio del alimento, por medio de las lentejas. Pero entonces él persiguió al hijo de la promesa, que fue Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel por medio de esa misma promesa del Señor. Amén. Entonces, ahora tiempo después, también Amalek, hijo de la carne, perseguía a los hijos de la promesa, que era el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, la carne, nuestro ser carnal, persigue nuestro espíritu. ¿Sí? A ver si lo encuentra débil y lo hace caer. ¿Sí? Entonces, dentro del creyente, recuerden que hay esas dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Amén. Y todo debe ser para la gloria y honra de Dios. Amén. Entonces, ese conflicto siempre va a estar, y dice que de generación en generación. Ese conflicto lo vamos a tener nosotros mientras estemos en este mundo. ¿Sí? Desde que empezamos a creer en el Señor Jesucristo empieza ese conflicto hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, o hasta que partamos de este mundo, ¿sí? Hasta que muramos. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener presente esa guerra y ese conflicto que va a haber, pero por medio del Señor somos victoriosos. Amén. Éxodo 17, el último versículo 16, versículo 16. Éxodo 17, versículo 16 dice: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Sí? Entonces no hay forma de librarnos de esa guerra, como les decía. ¿Sí? Estamos en este cuerpo, pero debemos luchar, amén, para salir vencedores. ¿Y cómo luchamos? Con oración, con estudiando la palabra de Dios. Amén. Anótenla bien y apréndansela bien. Que no sea de palabras, solo de dientes para afuera, sino que realmente en nuestro interior esté en alabar y agradar al Señor de esa manera. Orar, ayunar, alabar y leer la palabra del Señor. Amén. Amén. No dejemos que nuestras manos se bajen. Cuando realmente nos sintamos débiles, pidamos ayuda, que van a haber personas que el Señor va a colocar en nuestro camino para que nos levanten las manos. Amén. Amén. Para que podamos seguir, podamos resistir, podamos avanzar. Amén. Porque Cristo ya venció. Debemos andar con él. Ya para finalizar, leamos el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo del 1 al 4. ¿Amén? Amén. Amén. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Debemos andar conforme al Espíritu. Debemos andar en esas obras del Espíritu, en amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí? De esa manera vamos a ganar la guerra a todo ese pecado que moraba en nosotros y que
ya no debe morar. Amén. Amén. Entonces, sigamos pidiéndole a Dios y con esos 4 pilares fundamentales de nuestra vida: orar, ayunar, alabar al Señor y leer la palabra. Amén. Que no se les olvide. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Agradecemos tu palabra, Padre, que nos verifica. Perdónanos, Señor, si no hemos sido esos siervos, esos hijos tuyos que quieres que seamos. Y ayúdanos, Padre, a ser cada día más comprometidos contigo, a poder orar, poder ayunar, poder alabarte y poder estudiar tu palabra, Padre Santo, para fortalecernos, Señor, espiritualmente y ganar esta batalla diariamente, Señor, que tenemos contra nuestra carne, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tus caminos, a ser fortalecidos, a vivir conforme al Espíritu, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a resistir las acechanzas del enemigo, a resistir la tentación, a resistir el pecado, a no practicar el pecado, Padre. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Dios Todopoderoso, porque queremos ser esos hijos tuyos, genuinos y amados, Padre, porque sabemos que aquel día precioso se acerca, en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, por nosotros, y para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús que tienes para nosotros, Dios Todopoderoso. Y sabemos que ese lugar se acerca, que ese tiempo se acerca, Padre, y queremos estar listos y ataviados para ti. Ayúdanos y fortalécenos y no permitas, Padre, que caigamos más en pecado, que no caigamos más en condenación, sino líbranos tú de todo mal, de todo peligro y de toda cosa inmunda que se quiera levantar contra nosotros, Padre Santo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y asimismo dejamos a nuestros allegados, a nuestros familiares, a nuestros conocidos en tus manos, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria